soy Abel Esteban, integrante del grupo cooperativo Tangente, que junto a CERAI venimos desarrollando durante todo 2025 el proyecto Enredándonos, Red Estatal de Agroecología Escolar y Cultura Alimentaria Escolar. Es un proyecto que busca conectar, fortalecer y visibilizar las diferentes experiencias de huertos escolares y otras iniciativas de cultura y alimentación sostenible en centros educativos de todo el Estado español, y que venimos contando para este proyecto con apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Tenía por aquí apuntado un saludo a todas las personas inscritas y que esperamos que al menos algunas nos acompañáis desde muchos países diferentes de Latinoamérica. Ha sido una grata sorpresa encontrar este elevado interés, además de personas desde diferentes roles y posiciones relacionadas con iniciativas de agroecología escolar en distintos territorios españoles. La idea del webinario es tener una parte inicial de presentaciones. Hemos intentado traer desde una visión más amplia que aportamos desde el proyecto Enredándonos a dos experiencias muy interesantes de trabajo de agroecología o de huerto escolar. Ahora presentaré a las ponentes y luego, después de sus presentaciones, pues habrá tiempo para recibir vuestros comentarios, preguntas, dudas. Al ser previsiblemente bastantes personas, hemos pensado que se hagan a través del chat del Zoom, activarlo ahí todos y todas, y yo me encargaré de ir recogiendo vuestras intervenciones. Eh, Entre las personas invitadas hoy para compartir tenemos en primer lugar, Andrea Estrella. Ella está coordinando el proyecto Enredándonos, del que os he hablado, desde el grupo cooperativo Tangente. Y Andrea atesora mucha experiencia en diseño, dinamización e innovaciones en programas de huerto escolar desarrollados desde la cooperativa Germinando, que está a su vez integrada en el grupo cooperativo Tangente. Y también tiene toda esta experiencia en otros encuentros previos que se han realizado previos al proyecto Enredándonos, de iniciativas de huerto escolar en el Estado español. Ahora después daré paso a Andrea, y nos acompañan también Germán Llerena y Elena Beck, que nos hablarán de la experiencia del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Luego les presento un poquito más. Y también Marina Mirgo, desde Valladolid. Así que arrancamos con Andrea, que nos va a hablar de algunos de los resultados de este proyecto Enredándonos que venimos desarrollando desde 2025 y que nos pueden ayudar a tener una mirada amplia y lo más integral posible de estos agrosistemas escolares. Andrea, cuando quieras, puedes compartir Estoy. pantalla y arrancar. Hola a todas y todos y muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo voy a compartir esto. ¿Se ve? Ya te tenemos. ¿Veis Se la ve, pantalla, no? se ve perfecto. Vale, pues como ha dicho Abel, yo voy a contextualizar un poco esto de Enredándonos, que es el proyecto y lo que hemos ido haciendo estos meses, este año, y hacia dónde queremos avanzar. Si veis que me muevo es que os tengo aquí al otro lado y como que siento que así os tengo más cerca. Bueno, pues el proyecto Enredándonos, como ha comentado Abel, es un proyecto que hemos impulsado desde Tangente y CERAI con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y que nace con el objetivo de impulsar la cultura alimentaria sostenible en el ámbito educativo, con la agroecología escolar como eje vertebrador de todas estas acciones, ¿no? Inicialmente el proyecto Enredándonos era mucho más grande y tal, debido a un recorte presupuestario, tuvimos que reactualizar los objetivos y nos lo hemos planteado en fases. Y esto lo digo porque es importante de cara a ese hacia dónde queremos ir luego, ¿no?
En esta primera fase de Enredándonos, que es la que hemos desarrollado ahora en 2025, había 3 acciones principales. Una ha sido el encuentro que celebramos en Madrid en octubre, que creo que hay gente por aquí que estuvo por ahí. Otro ha sido un diagnóstico y un mapeo de las iniciativas de agroecología escolar a nivel estatal que hemos estado desarrollando no solo este año, viene de un histórico que ahora os cuento un poco, y una tercera pata que es una pata como, bueno, de incidencia política, que era este encuentro con la red de municipios por la agroecología para trasladar estos resultados y con el fin de contribuir al desarrollo de políticas públicas, bueno, sobre todo es para dar ideas, ¿no?, de cómo todas estas cosas que se han ido, necesidades, dificultades y demás, que hemos ido recopilando tanto en el encuentro como en el diagnóstico, pero también las fortalezas y resultados relevantes, bueno, trasladarlos a quienes luego pueden efectivamente hacer que la agroecología la agroecología escolar se sitúe como palanca de cambio, ¿no? Y hacia esa transición ecosocial que necesitamos ahora mismo. Entonces, bueno, ¿por qué ahora? Pues porque sabemos todos, yo creo que no hace falta que repase, ¿no?, que estamos en un contexto de crisis ecosocial, que muchas personas creemos que implica también una urgencia educativa, ¿no?, para poder abordar lo que nos está pasando como sociedad y para poder preparar a las generaciones del futuro con las suficientes herramientas y actitudes, competencias, etcétera, ¿no? Hay que hacer reformas educativas urgentes. Ahora porque los huertos escolares se han consolidado ya, ¿no?, como herramientas para la enseñanza-aprendizaje con un potencial enorme, que ya está demostrado que integran diferentes elementos del currículum, saberes, competencias, habilidades, etcétera, de todas las áreas, y con un sentido crítico hacia esto de lo que nos está pasando en esto de la crisis ecosocial, que hay un contexto normativo y político, además, que lo permite, que lo puede englobar, ¿no?, que puede facilitar la inclusión de los huertos escolares como herramientas del currículum de manera sencilla, si hay voluntad. Que son la LOMLOE, por supuesto, que ya incluye la sostenibilidad como eje transversal en el sistema educativo, la Agenda 2030, que nos sirve como guía, ¿no?, a esos ideales de sociedad mundial o ciudadanía global que queremos, y las normativas en cuanto a la transición ecológica de la Comunidad Europea, que son nuestro marco, ¿no? Por otro lado, además, la experiencia de campo sobre terreno, y después de los 3 encuentros que hemos hecho, pues nos han demostrado que hay una serie de problemáticas comunes en todos los territorios a nivel estatal en cuanto a las iniciativas de huerto, ¿no? Ya sea los propios centros educativos o los programas o redes que se están haciendo, ¿no?, que se están desarrollando. Y esto pues requiere propuestas colectivas, ¿no? Si hay problemáticas comunes, pues entre todos podemos generar unas propuestas colectivas para solucionarlas que con más gente pues serán más creativas y luego podremos adaptarlas a cada territorio, ¿no? Y además que existe una desigualdad territorial bastante importante, ¿no? Entonces, en cuanto a la implementación de este tipo de iniciativas, algunos contextos como esto, o paradigmas, ¿no?, como esto de la España vaciada, o la diferencia entre lo rural y lo urbano, o las diferencias de clase y demás, afectan también a la implementación de este tipo de iniciativas, ¿no? Y si partimos del hecho, de la realidad, de que la educación es un derecho, y ateniéndonos a la Agenda 2030, ¿no?, al ODS 4, y la Carta de los Derechos de los Niños y la UNESCO, para, para limitar estas desigualdades territoriales son urgentes marcos normativos comunes, ¿no?, que puedan servir de paraguas para que en todos los territorios haya las mismas posibilidades para implementar este tipo de iniciativas. Ahí va. El marco teórico que sustenta el proyecto y por lo tanto las diferentes acciones son que
Consideramos que la agroecología escolar y la cultura alimentaria son claves hacia la Agenda 2030 y esta necesaria transición, pero siempre desde una perspectiva ecosocial. Nos hemos preguntado y hemos reflexionado sobre qué entendemos por agroecología escolar, que sería esta mirada, ¿no? Como la pata, si la agroecología tiene diferentes dimensiones, que no me voy a meter ahora a explicar todo lo que supone la agroecología, ¿no? Pero básicamente es como esta, según la tesis de Germán que va a hablar ahora, ¿no? Es la transposición de los principios e ideas de la agroecología al ámbito educativo, ¿no? Si entendemos el centro educativo como un pequeño sistema agroalimentario, lo podemos analizar desde una perspectiva crítica, analizando las diferentes dimensiones y desde ahí proponer soluciones para mejorar el sistema agroalimentario, ¿no? Desde una perspectiva ecosocial. Esto se complementa obviamente con la cultura alimentaria, ¿no? Que son todas esas ritos, elementos que tienen que ver con cómo comemos, cómo nos relacionamos con la comida, en qué momentos comemos, cómo la disfrutamos, ¿no? Y teniendo en cuenta que los niños y las niñas o la comunidad educativa pasan mucho tiempo en los centros educativos y uno de los elementos fundamentales es la alimentación. Y que esto generalmente se trabaja desde una perspectiva de la alimentación saludable, pero en muy pocas ocasiones se trabaja desde la alimentación saludable y sostenible, ¿no? Y urge cambiar esta mirada también desde la perspectiva de la cultura alimentaria. Entendemos también la escuela como un ecosistema, pensando en estas bases de la agroecología escolar, ¿no? El huerto y otros espacios de educación alimentaria forman parte de este ecosistema y nosotras, la comunidad educativa, también interactuamos con ello, ¿no? Entonces es fundamental cómo este ecosistema se organiza para poder atender a los retos que nos plantea la crisis ecosocial, ¿no? Con esta frase, un poco esto sintetiza, ¿no? Esta frase, la crisis ecosocial no puede abordarse únicamente desde políticas ambientales o económicas, es importantísimo comenzar una revisión integral de la manera en que educamos, alimentamos y organizamos la vida cotidiana en los centros educativos. Y integrar perspectivas permite generar una comprensión mucho más profunda del metabolismo social y ecológico y formar a las generaciones del futuro con una mejor preparación, ¿no? para los retos que estamos afrontando con criterios de justicia y sostenibilidad. Entonces, en cuanto a las diferentes acciones, bueno, celebramos, como ya os he dicho, el Encuentro Estatal de Huertos Escolares Agroecológicos y Cultura Alimentaria Escolar, y aquí hago un inciso, ¿no? Esto, los dos primeros encuentros que veníamos organizando, el primero en Tudela en 2018 con la Red de Universidades Cultivadas, hablábamos solo de huertos escolares, ¿no? Y estábamos como empezando a trabajar y reflexionar sobre esto de la agroecología escolar. En el segundo encuentro ampliamos ya esa mirada y ya hablábamos de huertos escolares agroecológicos y esta educación ecosocial. Y ahora para este tercer encuentro hemos incluido, puesto que la agroecología escolar es mucho más que el huerto, hay otros dispositivos o otros elementos vinculados a las diferentes dimensiones de la agroecología, como el comedor, el compostaje o los ecocomedores, pero no solo el hecho de que haya productos ecológicos en el comedor, sino que el alumnado aprenda a relacionarse con la comida y a analizarla críticamente también, ¿no? Entonces, este tercer encuentro ya incluye esta mirada de cultura alimentaria escolar. Eso, lo celebramos en octubre en el Colegio Lourdes de Fugem. Se me ha colado ahí Y hubo, bueno, pues cerca de 100 participantes, docentes, técnicos y técnicas, educadoras y educadores ambientales, entidades del tercer sector, familias, en fin, fue un encuentro bastante diverso. Los objetivos principales fueron tejer redes entre agentes que impulsan huertos escolares y este tipo de proyectos educativos, compartir saberes, experiencias, herramientas prácticas, avanzar hacia una visión integral de la agroecología escolar
y recopilar propuestas y necesidades que pudiéramos luego trasladar en este espacio o a través de los documentos pues a quienes corresponde tomar luego ciertas decisiones. Básicamente lo que estuvimos haciendo en el encuentro pues, fue hacer un pequeño taller de contextualización de la agroecología escolar para como establecer el marco teórico, ¿no? Que todas supiéramos de qué estábamos hablando. Luego tuvimos unas mesas de trabajo por diferentes temáticas, se presentaron experiencias y se reflexionó, en fin, se sacaron diferentes conclusiones. Hemos elaborado una memoria que os pasaremos después con el enlace del formulario por si no lo habéis visto. Luego tuvimos un taller de agroecotopías escolares que fue muy interesante y muy motivador, que nos lo dinamizó COIS, un compañero también de Tangente, que nos permitió soñar como dónde queremos estar en 2045, ¿no? Y fue súper interesante el imaginarnos por grupos, estuvimos trabajando en cómo serían los titulares de los periódicos de 2045, que esto nos sirvió, soñamos mucho, ¿no? Nos vinimos bastante arriba en ocasiones y demás, pero bueno, esto de para qué sirve la utopía, ¿no? A partir de ese a dónde queríamos llegar, aunque a veces era un poco, no sé cómo decirlo, demasiado optimista, bueno, nos permitió luego trabajar sobre el manifiesto, ¿vale? Para ir aterrizando de qué cosas necesitamos a medio plazo para, ojalá en un momento dado, en 2045, haber logrado todo lo que soñamos, ¿no? Pero por lo menos avanzar hacia ello. Veis que pone revisión del manifiesto porque ya hubo un manifiesto previo en 2023 en el encuentro de Alborache en Valencia, que bueno, pues después de estos años creíamos importante revisar porque había que incorporar más miradas, sobre todo más miradas territoriales y ciertos elementos que quizás no estaban bien trasladados, ¿no? La revisión del manifiesto no conseguimos terminarlo durante el encuentro, entonces luego se creó una comisión de gentes que han estado unas semanas trabajando y este trabajo de la comisión del manifiesto también ha sido bastante interesante porque, claro, siendo gentes de diferentes territorios, pues hemos tenido que acordar, digamos, como ciertas definiciones, que en algunos, ha sido curioso porque en algunos lugares damos más por hecho, ¿no? Que huerto escolar por ejemplo, huerto escolar agroecológico es inclusivo per se, pero había otros territorios que querían mencionar específicamente que los huertos escolares agroecológicos eran inclusivos, ¿no? O sea, pues esto es un detalle así tonto, entre comillas, pero bueno, para que sepáis que en el manifiesto, en el momento en que lo leáis, seguramente hay cosas que pondríais de otra manera o que os parecen demasiado locas o quizás demasiado poco exigentes, pero bueno, no es difícil poner de acuerdo a, no sé, 8 territorios diferentes que estábamos en la comisión, ¿no? Y no solo territorios, sino perfiles, ¿no? Había profesorado, había entidades que acompañamos a los proyectos, había personal de la universidad, había técnicos, o sea, bueno, son perfiles que también es diferente que a veces tengan las mismas definiciones, ¿no? De algunas cosas. El manifiesto básicamente se agrupan, ¿no? Las diferentes propuestas hechas desde las personas presentes en el encuentro, que además recogen también ya muchas de las personas que estaban presentes en el encuentro anterior, ¿no? Básicamente son cambios educativos y para la comunidad que tiene que ver, para la comunidad educativa que tiene que ver con todo esto de incluir en el PEC los contenidos, de renaturalización de los patios, de cambios organizativos, ¿no? Cosas así que van directamente a lo que son los coles en sí. Luego hay un apartado importante de cambios en la alimentación y la sostenibilidad, ¿no? Que va con, por ejemplo, el tema del comedor escolar, el compostaje, cómo se vincula con el huerto y todo esto, o la presencia de aulas de cocina o espacios en los que el alumnado pueda experimentar con la comida y de relacionarse y trabajarse esto de la cultura alimentaria, ¿no?
Por supuesto, cambios en la formación docente y la participación de otros actores, ¿no? Se exige que el magisterio, las universidades y los másters tengan ya una formación específica sobre agroecología, que muchas veces pues, llegan los docentes a los coles sin saber prácticamente lo que es un tomate, entonces cómo no pueden desarrollar proyectos de huerto, ¿no? Y el reconocimiento y a la participación de otros actores, como personas expertas en nutrición o sanidad para saber si se puede o no comer lo del huerto, o el papel de los educadores y educadoras ambientales, que en este caso fue otra reflexión, los educadores y educadoras agroambientales, ¿no? Como reconocer esa figura que es un perfil un poco más específico que el de educador tradicional. Y, por supuesto, necesario pues un montón de cambios legislativos y administrativos que facilitarían mucho más la implementación y desarrollo y mantenimiento en el tiempo de este tipo de proyectos. Ahí os lo dejaremos también para que lo firméis y difundáis y demás. El resultado clave del encuentro fue el verificar esa necesidad de una coordinación estatal y reconocimiento institucional, ¿no? Por un lado, era uno de los objetivos del proyecto, que por eso se llama Enredándonos, ¿no? Y el subtítulo del proyecto es el Hacia una red de agroecología y cultura alimentaria escolar, porque creemos que es importante crear un espacio, ¿no? Que permita de coordinación supraautonómica o estatal, como le queramos llamar, para poder seguir impulsando cambios y este reconocimiento, ¿no? Estábamos convencidas de que el huerto no es un extra, puede ser un espacio educativo central, no algo complementario, que urge acompañamiento técnico para dotar de estabilidad a los diferentes proyectos e iniciativas, y se reconoce la importancia del tercer sector como mediador y dinamizador, ¿no? Como asociaciones de agricultores y productores, cooperativas, ONGs y demás que estamos acompañando estos procesos. Urge también una necesidad de políticas públicas coherentes y no sean todo iniciativas aisladas, que las que sean buenas puedan replicarse en otros lugares, ¿no? Y por eso hoy este es uno de esos espacios en los que queremos compartir iniciativas de políticas que ya están pasando, pero que no se trasladan a otros lugares y por lo tanto no se pueden replicar. Y como demandas explícitas, pues la necesidad de esta red estatal, que se hagan recursos, que se configuren recursos estables y la formación docente. Y luego está el otro melón de este proyecto, que es el diagnóstico y el mapeo, que como los objetivos principales tenían evaluar la situación de los huertos escolares y otras experiencias vinculadas a la alimentación sostenible en centros educativos del Estado español, e identificar las existentes como las iniciativas de huerto escolar, como los programas institucionales que las promueven. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de un formulario para centros educativos y otros formularios para redes y programas de huertos escolares y otras iniciativas. También hay un mapa interactivo de acceso libre donde hemos ido volcando las iniciativas de huerto escolar y luego pues realizando el análisis y las recomendaciones para impulsar la agroecología escolar. De esto os quería contar que, aunque el diagnóstico finalmente se han analizado los formularios hechos para este proyecto, en realidad el diagnóstico viene de bastante antes, concretamente del primer encuentro de huertos escolares, en los que ya empezamos como a bichear un poco con algunos formularios y con alertas de Google o búsqueda directas. Entonces las bases de datos que hemos generado en realidad incorporan datos desde 2019 más o menos. Con las palabras clave, por ejemplo, poniendo huertos escolares de Toledo, pues hemos ido identificando programas, identificando huertos escolares y con ello contactando y enviando directamente los formularios, ¿no? La meta, como veis ahí en las fases, es Enredándonos 2, que pretendemos continuar con este trabajo y avanzar en esta consolidación, ¿no?, de la red de agroecología escolar. Algunos de los datos así, grosso modo, es que hemos identificado casi 200.000, ojalá,
casi 2.000 centros educativos, más de 60 iniciativas de huerto escolar y 10 iniciativas de cultura alimentaria. Este es un pantallazo del mapa que si luego os metéis a bichear, todavía no he podido terminar de actualizar los datos de los formularios. Pero bueno, si entráis a bichear, los puntitos verdes son los huertos que hemos identificado y que han respondido al formulario, los amarillos son los huertos escolares que hemos identificado pero no han respondido al formulario. Y en rojo y en azul están los programas, que pueden ser municipales, provinciales, comarcales o autonómicos. Hemos analizado finalmente 278 centros educativos y con la información que ellos nos han dado hemos hecho una estimación de que actualmente hay 56.000, más de 56.000 alumnos y alumnas que tienen huerto escolar y que lo usan de manera regular. Esto, por supuesto, es una estimación a la baja, porque sabemos que hay muchísimo más huertos escolares en funcionamiento, ¿no? Estos centros que han respondido representan a todas las etapas educativas y con bastante diversidad territorial. Hay 22 programas y redes de huertos identificados en el formulario actualizado. Hay concentración territorial en algunos lugares, ¿no? Hay como cúmulos, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Asturias o en Galicia, ¿no? Que coincide generalmente con programas y redes ya consolidadas y en funcionamiento, y también con nuestra trayectoria en nuestro trabajo, ¿no? Pues nosotras, Tangente, estamos en Madrid, conocemos muy bien el ecosistema madrileño y tenemos más facilidad de contacto con el ecosistema madrileño, y Ceray es de Valencia, ¿no? Y hemos trabajado, Andrea, disculpa, te quedarían un par de minutos. vale, hemos trabajado mucho con Galicia y otros territorios, ¿no? En general, pues la mayor parte integra los huertos en sus proyectos educativos de centro, lo cual es un indicador muy, muy bueno, ¿no? El 73%, y más de 100 usan explícitamente el huerto para trabajar la sostenibilidad y la Agenda 2030. Hay un componente comunitario muy importante y el huerto es un nodo articulador de otras iniciativas, ¿no? Como compostaje, el proyecto de consumos locales, el consumo de alimentos del propio huerto escolar o, bueno, muchos otros, incluso talleres de cocina que también se mencionan. Las dificultades principalmente es la falta de tiempo, que dice el profesorado, ¿no? No les da la vida, son el 80%. El abandono en la época estival también se menciona mucho, ¿no? Que muchas veces luego en septiembre ralentiza otra vez el inicio y demás. La falta de conocimientos agrícolas y las dificultades para adaptar el currículum, la falta de implicación de otros docentes, la falta de apoyo institucional y, por supuesto, los cambios constantes en el profesorado, ¿no? Que no tienen plaza fija nunca y entonces cada vez que se cambian a un cole, pues cambia quien se encarga del huerto. Como necesidades mencionan sobre todo formación docente, esta colaboración que os comentaba, y recursos económicos para los programas de apoyo y los propios centros. Y luego se comentan, ¿no? Pues mayor participación, creación de aulas, materiales o cambios estructurales y normativos. En cuanto a los programas, hay que diferenciar los programas de las redes, porque esto es importante cuando estamos hablando de esta transición agroecológica, ¿no? Lo ideal es que sean redes, porque son aquellas estructuras que, además de proporcionar recursos, articulan esta interacción necesaria entre centros donde se comparten experiencias, se comparten conocimientos, se comparten ideas, etcétera, ¿no? Y se crea ese sentido de comunidad que no ocurre con los programas. Estos son ejemplos de algunos de los programas identificados y he puesto los números para que veáis un poco que eso, solo han respondido 278 al formulario, pero hay muchos más. O sea que la escala del alumnado participante en huerto o con potencial para participar y trabajar todos estos contenidos y competencias, pues es muchísimo mayor, ¿no? Luego pasan cosas en territorios que a veces existen dos redes y es difícil saber o interpretar cómo se coordinan y qué nivel de cooperación tienen. Spoiler, poco, pero que suele pasar, y a veces incluso los centros responden diciendo que te dicen una, pues por ejemplo la de Valencia, y no sabes si participa en una u otra, y incluso si él o ella lo saben, ¿no?
es un ecosistema diverso y expansivo, pero poco articulado. Las dificultades, principalmente estructurales, pedagógicas y organizativas, institucionales y de gobernanza, y dificultades espaciales y arquitectónicas, ¿no? Estas son las respuestas, el numerito que pone al lado son las veces que se han mencionado por parte de los programas. La falta de implicación, la falta de continuidad, el relevo constante también, la falta de recursos, abandono en época estival también es reconocida desde los programas, ¿no? Si veis, si afinamos un poco, vemos que muchas de las necesidades, de las dificultades que dicen los programas coinciden con las dificultades que dicen los centros educativos. El decálogo, y rápido porque me he comido todo el tiempo, que hemos sacado de este diagnóstico y las recomendaciones que queremos hacer para hacer llegar a los municipios y a las comunidades y demás, es la importancia, la necesidad de reconocer la agroecología escolar como política pública estratégica, que aparezca de manera explícita, ¿no?, en la LOMLO y luego en las normativas educativas de las comunidades. Crear marcos estables y financiación garantizada, que haya líneas presupuestarias plurianuales, porque en un año a las entidades que ejecutamos estos proyectos de apoyo no nos da la vida, ¿no? Muchas lo sabréis. Impulsar la coordinación interadministrativa, sobre todo entre comunidad y municipios, para mesas de coordinación o protocolos claros sobre qué le toca a quién en cada momento, en cada cole, ¿no? Y quién se encarga de qué. Fortalecer el papel de los municipios a través de ordenanzas municipales, ¿no?, que faciliten los huertos escolares, el compostaje o, por ejemplo, el agua para el riego, etcétera, ¿no? Equipos municipales de apoyo técnico que estén con su plaza, que estén contratados por que sea público, ¿no? Inclusión del huerto escolar en los planes de municipalidad, reconocer y dotar la coordinación de agroecología en los centros. Esto es algo que lleva pidiendo Teachers for Future bastante tiempo, que es reconocer la figura del coordinador de sostenibilidad. Nosotros hablamos concretamente de agroecología escolar, puede ser la misma persona o no. Profesionalizar el acompañamiento mediante las educadoras ambientales agroecológicas, incorporar este perfil y avanzar a la reducción de la precarización del sector, integrar el huerto y la alimentación sostenible en el currículum de forma práctica y eficaz, promover la educación en entornos naturales y la renaturalización de los centros, vincular la escuela con el territorio y la cadena alimentaria local, con alianzas entre centros y productoras locales, mercados, cooperativas, etcétera. Y, por supuesto, impulsar la compra pública alimentaria en los comedores y construir y fortalecer redes territoriales, municipales, comarcales y autonómicas, ¿no?, de huertos escolares. Impulsar esta red estatal de referencia, aprovechando el tirón de la red de municipios y programas como Huertos de Biodiversidad, que sí que está funcionando a nivel estatal, pero necesita de otros agentes y, bueno, seguir facilitando este tipo de encuentros, ¿no? Y ya está. Perdón, Abel. Pues muchas gracias, Andrea. Había mucho que contar de todo este trabajo de sistematización, síntesis, de todas esas respuestas que hemos recibido a los diferentes formularios y a su vez de todo lo que ocurrió en el encuentro. Siguen incorporándose personas, ya vamos por 43. Y hemos dejado ya algunos enlaces en el chat del Zoom. Estaría pendiente, Andrea, si quieres poner ahí el del mapeo. Y han preguntado varias personas, deciros que sí que compartiremos con el correo electrónico que os enviaremos después del webinario, con el formulario de evaluación que os pedimos que por favor rellenéis, que nos dejéis vuestros datos de contacto si queréis que os facilitemos información de el trabajo que vamos a seguir desarrollando desde el proyecto Enredándonos y bueno, y con los diferentes recursos, tanto las presentaciones de ponentes como enlaces a los diferentes recursos que hemos desarrollado en el proyecto de los que hablaba Andrea. Y sin retrasarme más ni comer más tiempo, voy a dar paso a una de las experiencias que presentamos hoy, en la que yo creo que sí que se han hecho realidad algunas de esas utopías que soñamos en el encuentro estatal del que hablaba Andrea hace unos minutos.
Y es la experiencia de Sant Cugat del Vallès. Nos acompañan Germán Llerena, que Hola, buenos actualmente días. es educador ambiental de la Xarxa de Consum Solidari de Cataluña, y con él Elena Beck, que es técnica de medio ambiente de dicho ayuntamiento, el de Sant Cugat del Vallès. Y nos van a presentar los diferentes programas de agroecología escolar que vienen desarrollando en los centros escolares de su municipio, incluyendo la conexión de estos centros con otros programas de agroecología periurbana que promueve el ayuntamiento y con los que podemos configurar esa idea del agrosistema escolar, perdón, del sistema agroalimentario escolar muy conectado con su territorio y lo que ocurre en él. Os doy paso, podéis compartir presentación y adelante. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí, Sí. Sí. Germán. Sí, Vale, perfecto. perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a explicaros, Elena y yo, qué es lo que hemos estado haciendo estos años en Sant Cugat. Yo he estado trabajando en el Ayuntamiento de Sant Cugat con Elena durante mucho tiempo. Ahora estoy en la Xarxa de Consum Solidari, pero bueno, esto os lo explicamos desde un poco de la experiencia municipal, ¿no? Queremos hacer una invitación a la red, ¿no?, de municipios por la agroecología, a enamorarse un poco de la agroecología escolar, a incorporarla y también a ayudar a colaborar en el impulso de la escuela agroecológica. Y para eso, Elena nos va a explicar un poco el contexto del trabajo que está haciendo el municipio con la agroecología durante estos años, y yo después me meto en la agroecología escolar y la escuela agroecológica, ¿de acuerdo? Así que, Elena, adelante, te voy pasando, me vas diciendo Sí, ya cuándo te puedes paso. pasar a la siguiente. Buenos días a todos. Entonces, en relación con lo que comentaba Germán, desde el Ayuntamiento de Sant Cugat, que es un municipio que ha crecido muy rápido y que ahora mismo tiene más de 90.000 habitantes y está en la zona periurbana de Barcelona. Y esto que ha implicado este crecimiento exponencial tan rápido, tanto de urbanización como de población, pues que ha pasado en menos de 60, 70 años de ser un municipio eminentemente agrícola a ser un municipio ciudad dormitorio y de servicios, donde se han ido implantando muchas empresas tecnológicas y acompañando a esta superurbanización, pues también cantidad de infraestructuras que han ido como desintegrando el territorio agrícola y bueno, y con lo cual la actividad agraria se ha reducido al mínimo imprescindible. Entonces, desde el municipio no entendemos la agroecología escolar separada de la agroecología urbana. Creemos que todo forma parte del mismo ámbito, ¿no? Entonces, siempre hemos intentado hacer una relación muy directa entre lo que es la agricultura urbana y periurbana y lo que se puede hacer a nivel de agroecología escolar. Entonces, desde hace más de 10 años se han ido implantando por voluntad ciudadana, o sea, siempre ha sido por un requerimiento de la propia ciudadanía que iba demandando como espacios de agricultura urbana dentro de la ciudad. Hemos ido implantando una red de huertos urbanos en todos los barrios, que no están lejos de la ciudadanía, sino que están integrados dentro de la red de parques públicos urbanos mayoritariamente, con lo cual la ciudadanía, las familias, con sus hijos, los jubilados y la gente de servicios sociales pueden acceder a estos huertos desde cualquier punto de la ciudad. Son huertos autogestionados por entidades del municipio a las cuales se les da una licencia temporal de uso del espacio por 4 años y ellos mismos se autogestionan y cultivan sus propios alimentos. Aquí ya hay una primera vía de educación agroecológica para lo que son las familias y los alumnos de las propias escuelas que forman parte del
que están dentro del municipio. Entonces, aparte de esta red de huertos urbanos que integra más de 180 parcelas de cultivo para la ciudadanía, hay otros programas que está desarrollando el ayuntamiento que van como dirigidos a la educación agroambiental, tanto de la ciudadanía como de los alumnos de las escuelas. Entonces, puedes pasar, Germán, a la siguiente diapositiva. Aparte de lo que es la red que os he comentado de más de 8 huertos urbanos que están integradas en los barrios de la ciudad, todas las escuelas, prácticamente todas las escuelas de Sant Cugat ya disponen de huertos donde los alumnos pueden practicar la agroecología. Después Germán ya os explicará más en detalle, pues aparte de los propios huertos, qué programas más se desarrollan alrededor de la agroecología escolar en las escuelas. Si pasas a la siguiente, otras actividades que el ayuntamiento está desarrollando alrededor de la agroecología es que, bueno, cada vez somos más conscientes de que queda muy poco suelo agrícola que está siendo sacrificado en pos de la extensa red de infraestructuras y de la urbanización. Entonces, claro, al final en Sant Cugat hemos pasado de tener un 60% de suelo agrícola a solo un 3%. Esto significa que o nos lo acabamos de cargar o al menos intentamos hacer todos los esfuerzos para conservar lo poco que queda. Tanto es así que las 3 explotaciones agrarias que quedan en activo pues, han ido reivindicando su derecho a mantenerse en el territorio. Y entonces desde el ayuntamiento estamos intentando como, extender nuestra ayuda hacia este sector y buscar como vías de relación con el propio campesinado y la ciudadanía, entendiendo que es un campesinado particular porque no están en zonas periurbanas superpobladas, cultivando sus campos con 3 millones de habitantes alrededor. Entonces se tienen que buscar fórmulas alternativas de protección a este sector si no queremos que acabe de desaparecer el poco suelo agrícola que queda alrededor de la ciudad, ¿no? Además, teniendo en cuenta que son campesinos jóvenes que practican en la mayoría parte de los casos la agricultura ecológica y bueno, y que hay la voluntad como de proteger este sector, por lo que además implica a nivel ambiental de mantenimiento de espacios abiertos, fomento de la biodiversidad, lucha contra los incendios forestales que cada vez con el cambio climático nos acechan más. Entonces, os comento un par de programas que estamos llevando a cabo como para establecer vínculos entre el campesinado, el ayuntamiento y la agroecología. Uno de ellos es que el ayuntamiento dispone de una finca agrícola muy importante en el territorio, había sido una antigua colonia agrícola que estaba abandonada. Entonces hicimos una licitación para que entrara una cooperativa que pudiera cultivar los campos y pudiera desarrollar además una actividad alternativa de actividades agroecológicas para las escuelas y para la propia ciudadanía. Y es un programa que se lleva a cabo desde hace 7 años y que funciona, bueno, cada año funciona mejor, porque recibe visitas escolares prácticamente cada día y de familias y de ciudadanía, pues los fines de semana, donde se les explica qué es la agroecología, cómo se cultivan los alimentos, etcétera, etcétera. Además de hacer estas actividades de formación agroecológica, pues también cultivan las 8 hectáreas de campos que hay y parte de estos alimentos van a parar a comedores escolares del propio municipio. Tanto esta cooperativa como 2 campesinos más del municipio
han formado como una pequeña asociación donde parte de los cultivos que producen van a parar directamente a las escuelas, a los comedores escolares. Y bueno, para no extenderme más en cosas que quizás no están directamente relacionadas con la agroecología escolar, doy paso a Germán, que va a entrar un poco más en detalle en estos temas. Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos a la segunda parte, que es la de la agroecología escolar y la escuela agroecológica, que parte de plantearse si la educación ambiental que queremos es simplista, en la cual, pues, por ejemplo, al tema de los residuos le proponemos unas soluciones tecnológicas o de organización, que son la separación en cubos diferentes, y a la contaminación del aire le proponemos una tecnología que es las placas solares, o bien pasamos a una educación ambiental más compleja en la que hay muchos factores, ¿no? El modelo económico, la colonización y el neocolonialismo, el patriarcado y todo eso tiene muchas consecuencias diferentes, como las que tienen que ver tanto con la guerra, el deterioro ambiental, políticas de extrema derecha actualmente, y entonces hay allí respuestas ciudadanas como la de la juventud, como la de pueblos indígenas, como muchísimas otras respuestas. Entonces, toda esta educación ambiental más compleja es la que nos lleva a preguntarnos cuál es a ver, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Cuál es el papel de la agroecología? Porque la agroecología como tal es un campo que es muy, muy rico en cuanto a planteamientos y en cuanto a fuentes de conocimiento diferentes, ¿no? Tiene todas las ciencias que están detrás de la agroecología, hasta los conocimientos tradicionales de las campesinas y campesinos. Se basa en un diálogo entre lo rural, lo urbano, lo científico, lo tradicional, y entonces tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Pues la ramadería, el tema aquí de los incendios es muy importante, la agricultura urbana, los mercados campesinos, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces lo primero que hemos hecho, pues, fue descubrir que el sistema alimentario escolar era un gran desconocido y una gran oportunidad para trabajar. Y entonces, bueno, estos son unos dibujos que ilustran, pues, diversos ámbitos o espacios de la escuela que existen y que a veces no todos los consideramos nuestros. Si somos profesores, pues no consideraremos nuestros los campos de cultivo, la cocina o el mercado. Si somos gente del ámbito de la alimentación, concretamente de la cocina, pues consideraremos quizás los mercados cercanos nuestros, pero quizás el huerto, ¿no? O quizás las familias o la clase, ¿no? Y lo interesante es ver cómo todo esto es un conjunto, hacerlo más coherente. Y entonces aquí hay muchas oportunidades, desde aprender a cocinar, promover la diversidad cultural, hacer una compra agroecológica, conexión directa con el campesinado, organizar cooperativas de docentes. Por ejemplo, ahora en un instituto en Sant Cugat están organizando una cooperativa de consumo ecológico entre docentes, abiertos a familias también, y lo están organizando el alumnado de una asignatura de economía, ¿no? Los comedores escolares ecológicos que compran de proximidad. Como decía Elena, que hay una compra directa del campesinado de Collserola, que es nuestra sierra que divide, que nos separa de Barcelona, digamos, pues de allí hay estas explotaciones que están aportando verduras, o el trabajo en el huerto escolar, que va desde la fertilidad del suelo, la incorporación de las voces, ¿no?, tradicionales, científicas, movimientos sociales, etcétera. Todo esto incorporarlo al currículum, entender lo que son modelos transformadores o modelos que continúan con la explotación en el mundo agrícola, en el mundo alimentario. Y entonces, digamos que es que el sistema alimentario tiene un metabolismo muy interesante, muy complejo, muy rico, y que está en la base de lo que nosotros creemos que hay que cambiar, ¿no? El descubrir este metabolismo y quererlo cambiar es un poco la base de la agroecología escolar. Y quererlo cambiar de manera educativa, de manera participada por el alumnado, no de manera
solo desde las familias, cambiando los productos del comedor o de la cocina o lo que sea, o con técnicas agroecológicas en algún aspecto, sino, digamos, tener una acción que es que el sistema alimentario escolar permite, aunque no es que sea súper fácil, pero lo permite, que es la transformación desde la participación del alumnado, participación educativa, ¿no? Detrás de cada uno de los ámbitos, como el ámbito de la producción, de la transformación, ahora entro un poco, hay actores diferentes, el profesorado, el alumnado está un poco en todas partes, pero bueno, falta el profesorado más en el consumo, sobre todo, ¿no? Está el personal de cocina, a veces no se considera educador el personal de cocina. Las AFAS a veces no entienden qué es lo que se está haciendo en las aulas. A veces la empresa o las licitaciones del comedor pues tienen poco que ver con el modelo o el proyecto educativo del centro, etcétera. Hay mucha descoordinación entre todos estos colectivos y entre todos los proyectos que hay aquí detrás, ¿no? A veces hay proyectos muy interesantes en una misma escuela que no se conocen y que no juntan sus fuerzas para hacer una agroecología escolar pues amplia, ¿no? Eso permite esa conexión, estos ámbitos escolares permiten esa conexión con lo exterior, con el sistema alimentario local, que es con lo que estaba explicando bastante Elena, ¿no? Pues lo hacemos yéndonos a ver los huertos urbanos, yéndonos a ver al campesinado de aquí cerca, trabajar con ellos, ver qué es lo que puede ser un obrador, cómo funcionan, etcétera, ¿no? O sea, toda esta conexión con el exterior y con cómo funciona el sistema y qué modelos hay detrás y por lo tanto quererlos cambiar y quererlos mejorar con criterios de justicia, ecológicos y así, pues eso se hace cuando tú tienes una experiencia como alumno, ¿no? No solo porque te lo explique alguien, sino porque tú lo vives de alguna manera. Entonces es muy importante el huerto escolar, por ejemplo, para poder ir a hablar después con el campesinado. Si no tienes una experiencia de huerto escolar, te parece ir a un museo que no entiendes nada, ¿no? Y en cambio, cuando tienes una experiencia, pues te vas a hablar con alguien que hace lo mismo que tú, de alguna manera, ¿no? Y descubres otras dimensiones. Pues esto luego hay que aterrizarlo en las dimensiones curriculares, en los currículos de cada país, en las leyes educativas que hay en cada lugar. Hay cosas muy interesantes en muchos sitios donde nos podemos agarrar. Yo conozco alguna cosa de Chile, conozco alguna cosa de Brasil y realmente tenemos campo donde acogernos, ¿no? En la LOMLOE del Estado español y la ley catalana, que es la que nosotros nos afecta porque hay un tanto por ciento de la ley que la decide la propia comunidad, pues hay diferentes oportunidades, competencias, clave, por ejemplo, la comunicación lingüística, las STEAM, las digital, la conciencia y expresión cultural, la emprendeduría, la ciudadana, no sé qué, que nos permiten hablar un lenguaje que la autoridad educativa y el profesorado lo van a entender, ¿no? Y para eso lo que hacemos es hablar de 3 dimensiones curriculares básicas, que son la científica, la tecnológica y la social, que son en las que hace muchos años que la educación está comprometida, ¿no? La mirada científica, que te ayuda a entender los procesos y los fenómenos. La tecnológica, que te ayuda a intervenir y a entender cómo hacer los cambios, y la social, que es la que te da el contexto social con todo lo que eso significa, ¿no? Y entonces nosotros nos planteamos así las cosas. Hay 3 ámbitos básicos, que son la producción, la transformación y el consumo, con 3 espacios además muy importantes, como son el huerto escolar, el aula o taller de cocina, el comedor ecológico y participado. Después, unas dimensiones curriculares, como os decía, que son la ciencia, la tecnología y la dimensión social, que van cambiando un poco en función del ámbito en el que estemos. Por ejemplo, en el huerto está claro que tenemos más importancia de la ecología que de la química, pero en cambio en la cocina tenemos la química, como podemos hacer procesos de química a través de los alimentos, ¿no? Haciendo cocina. Y entonces aquí hay diferentes planteamientos. Todo esto está explicado ya desde hace unos cuantos años, y lo que hemos estado haciendo en los últimos años ha sido haciendo experiencias alrededor de todas estas rincones que dan y que tienen que permitir que se desarrolle un pensamiento científico, unos saberes tradicionales y una mirada de movimiento social en el alumnado, ¿no? Esto es, digamos, el objetivo que buscamos, y nos permite o nos da campo
para ir hacia los cambios políticos, la interacción con el medio, los modelos económicos, intentar cambiar modelos económicos o intentar interaccionar, entenderlos y ver qué alternativas hay, pues con diversas actividades como pueden ser comunidades de siembra de agua, trabajos en obradores, cocinas, compra diaria de alimentos de proximidad, trabajos en el medio, protección, etcétera, ¿no? O sea, hay como estas capas que nos permite la interacción de una manera más integral, digamos. Y entonces, de aquí nos planteamos ahora un segundo paso, después de haber estado desplegando diversas experiencias en todos los centros, pero sin que un centro en sí mismo se haya atrevido a lanzarse a ser un centro agroecológico. Ahora sí que lo queremos definir. Es una definición que la estamos haciendo, que es abierta a que todo el mundo participéis, que todo el mundo diga lo que piense sobre qué tiene que ser un centro agroecológico. Y ahí estamos. Y ya vemos bastantes escuelas que pueden hacer el salto hacia ser centros agroecológicos, y creemos que el objetivo que tenemos que marcarnos es que toda la escolaridad, todas las escuelas, todos los centros sean agroecológicos en el futuro, ¿no? O sea que es una utopía que nos tenemos que marcar, porque no ser centro agroecológico pues va a suponer un impacto en el medio o una falta de conocimiento de cultura alimentaria. Y entonces entendemos que hay dos patas. Está la acción educativa que hacemos y la acción que le podemos llamar metabólica, ¿no? Digamos, que sería la que ejerce el centro como tal, ¿no? O sea, la acción educativa, pues la entendemos como organizar proyectos alrededor de proyectos educativos, y el estudiante es el protagonista. O sea, que aquí es muy importante entender que cómo tiene que tener toda una dimensión que permita al estudiante ser protagonista de estos cambios. Y eso, y luego está la acción metabólica, que investigamos la realidad de la compra, los modelos comerciales que hay detrás, apostamos por modelos comerciales. Claro, depende de quién gestione el comedor especialmente, pues aquí son las familias, pero a veces son las administraciones, a veces son la empresa que hay detrás de una escuela, que puede ser concertada, que puede ser privada, etcétera. Y aquí el centro es el protagonista. Lo interesante es que la acción educativa dé paso a una acción metabólica más agroecológica, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, esto ya lo compartiremos con vosotros, así que no os lo voy a desgranar mucho, voy a pasar muy rapidito. Simplemente en la producción, en la transformación. ¿Hay alguien por ahí? No, nada. En la transformación y en el consumo, pues vemos diferentes acciones que puede hacer la escuela para hacer. Por ejemplo, cultivamos alimentos para comer en la producción. La acción metabólica que podemos hacer en el ámbito de la producción, pues es importante, como por ejemplo comprar los materiales adecuados, no importar demasiada tierra buena, ¿no? O sea, tener cuidado con estos aspectos, pero no son tan impactantes como sería el del consumo, que el consumo, apostar por una provisión agroecológica o apostar por la agricultura convencional es muy impactante metabólicamente o ecológicamente. Y sin embargo, educativamente es muy importante la acción que hacemos en el huerto, porque nos acerca mucho, porque nos permite la participación de una manera muy clara, porque es a un nivel que lo permite para cualquier edad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener esta mirada así global para que podamos actuar bien. Y entonces, luego hay algunas cosas que hay que organizarse, ¿no? Por ejemplo, qué es mejor que haga cada edad, hasta dónde llega la participación del alumnado, hasta dónde llega la participación de las familias, qué haremos que quedará para siempre, o otras cosas que las haremos puntualmente el primer año y después ya nos vamos olvidando, con quién nos hermanamos, con qué campesinado nos hermanamos, nos hacemos camino conjunto, y qué cambios hacen falta en la organización docente. Entonces, para esto lo que estamos haciendo actualmente, y en el encuentro que ha explicado Andrea lo estuvimos ensayando, pues son unas diagnosis participadas de nuestros sistemas alimentarios escolares. Nos preguntamos qué oportunidades nos ofrece, qué nos hace ser ya un poco centros agroecológicos, cómo lo podemos mejorar. Y esto, lo importante es que lo hagamos con el profesorado, con entidades acompañantes, con la dirección del centro, con las familias, con las administraciones. O sea, seamos capaces de desarrollar estas diagnosis que nos permiten abrir puertas y plantearnos objetivos de futuro, ¿no? Y un poquito ese es el trabajo que estamos realizando ahora. Todo esto
hemos ido generando con estos años pues una serie de recursos. La verdad es que, claro, yo os pongo, la mayoría están en catalán, pero estamos traduciendo bastantes cosas. Hay una serie de libros que se llama Agroecología Escolar, que es de la editorial Polen. Hay algunos en catalán, otros en castellano. Después está el Huerto Escolar Ecológico, que es un libro, digamos, ya histórico de Montse Escutia, muy importante. Luego están las webs en las que estamos volcando un poco todas las experiencias, intentando, ahí sí que estamos haciendo la traducción de muchas de las cosas que hemos estado haciendo en Sant Cugat, pero las estamos haciendo ahora en español para que pueda llegar a toda la gente del Estado. Y son las que ya os haremos llegar, ¿vale? Os haremos llegar un poquito estos links para que podáis ver qué hay por ahí. Hay la editorial Graó, que se ha especializado un poquito en algunos aspectos en educación ambiental y tiene un buen apartado de temas agrícolas o agroecológicos o huertos escolares. La, la red de profesorado de la Generalitat de Cataluña, del gobierno catalán, hay una red importante que se llama Ixtec y este hace espacios dedicados a temas diferentes. Hay uno dedicado a la agroecología escolar y eso se ha generado por un grupo de trabajo en el que está Agricultura, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Educación, el Departamento de Medio Ambiente y estamos gente de fuera, de entidades o de municipios que colaboramos y que hacemos allí un trabajo, que hay por un lado un premio, por otro lado hay una semana dedicada al tema escolar y después hay un banco de recursos que se intentan recoger todas las cuestiones. Este sí que está en catalán y ahí sí que no lo estamos traduciendo. El que estamos traduciendo es más lo de Sant Cugat, digamos. Y nada, espero que eso enamore un poquito al colectivo de municipios que esté en la red, que nos ayuden a empujar un poquito la escuela agroecológica, que es como una necesidad que tenemos, que queríamos compartir y que espero que sí que anime, ¿no? Un poquito a todo el mundo, pero como también hay mucha otra gente que sois del ámbito de la educación ambiental, creo yo, que no sois de municipios, pues que sepáis que es un esfuerzo colectivo de red que estamos haciendo entre mucha gente muy diversa que queremos enredarnos, ¿no? En este enredándonos que comentaban Andrea y Abel y que cuantos más seamos, más trabajo podremos hacer. Descubriremos que hay mucha gente que ya está haciendo lo mismo y nada, que os pasamos un poco contactos solo para que podamos seguir hablando del tema. Muchas gracias. Ups, pues muchísimas gracias, Germán, tanto por ajustarte al tiempo que te planteamos. Muchas gracias por ese esfuerzo. Y aquí te habla uno de los seducidos, enamorados por el planteamiento que acabas de hacer. He compartido ya en el chat los enlaces tanto al blog como a la página web de la Generalitat de Cataluña. Repetiremos, incluiremos la presentación de Germán en la información que os haremos llegar. Y aunque hoy no hemos conseguido el traer a demasiados equipos técnico-políticos de los que participan en la red de municipios por la agroecología, seguiremos intentándolo y para hacerles llegar esta presentación y esta realidad tan inspiradora que nos habéis traído. Muchas gracias. Preguntas a Germán y a Elena cuando escuchemos a nuestra siguiente invitada, que nos va a traer una experiencia un poquito más modesta que esta aproximación tan integral que nos habláis, pero también muy, muy importante. En concreto, queríamos traer una de las redes o uno de los programas municipales vinculados a alguna de las ciudades que participan, que son integrantes de la red de municipios por la agroecología y que han apostado por un programa de apoyo a los huertos escolares o a los huertos de los centros escolares de su municipio. Nos acompaña Marina Milgo, ella es educadora ambiental, forma parte del equipo técnico del programa Cultivando Educación Ambiental de la Red de Huertos Escolares de Valladolid.
y le doy paso para que nos traiga unas pinceladas de este programa y de esa red. Pues muchas gracias, Abel. Muy buenas a todos y todas. Voy a ver si puedo compartiros la pantalla. Vale, a ver un momento. No. Me ha pasado lo mismo de antes. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Vale, bueno, se ve bien, pues Marina, Sí. adelante. muy bien. Pues yo soy una de las personas que realizo la asistencia técnica en la red de huertos escolares de la ciudad de Valladolid, de la mano del Ayuntamiento de Valladolid. Este programa de huertos escolares comienza su andadura en el curso 16-17. A día de hoy contamos con 28 centros escolares en la red. 2 de ellos están en proceso de incorporación, están haciendo el trámite de solicitud, la presentación de documentación, o sea que acabaríamos el año con 30 centros escolares. Llegamos a más de 5.000 alumnos y alumnas de la ciudad de Valladolid que de alguna manera u otra, aunque no sea todos de manera activa durante todos los cursos en el huerto, pero a todos les llega de alguna manera el trabajo en los huertos escolares. Los objetivos concretos que se buscan con esta red de huertos es, entre otros, desarrollar habilidades técnicas agroecológicas en el ámbito escolar, facilitar el uso del huerto escolar como herramienta de trabajo en las distintas áreas curriculares, educar en hábitos alimenticios y de consumo saludables, educar en la adquisición de hábitos para el uso racional del agua, en la reducción de residuos, separación para el reciclaje y compostaje, adquirir la concienciación y responsabilidad medioambiental, desarrollar diferentes habilidades sociales y personales y todo ello pues disfrutando, aprendiendo con un recurso didáctico tan completo como es el huerto escolar, que suele al alumnado gustarle mucho porque pues salen del aula, salen de esa forma más organizada, más estructurada, digamos, de dar las clases y de aprender. En la red de huertos fomentamos el intercambio de experiencias con otros centros educativos, no solo con otros centros educativos, sino con otros programas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valladolid también hay huertos urbanos, tanto para personas desempleadas como para personas más mayores. Y se suelen hacer visitas, incluso hay colaboraciones de hortelanos y hortelanas con los diferentes colegios. Entrega de semillas, luego hablaremos un poco más de las semillas. Se hacen también realización de formaciones o material didáctico de interés muy concreto para ir solventando las necesidades más técnicas, las carencias más técnicas que vemos en el profesorado. Es un programa más modesto, como habéis dicho, pero mucho más personalizado. La utilización del huerto escolar como herramienta para el aprendizaje nos parece imprescindible, ya que se tiene el huerto, pues que se utilice como una herramienta para dar clase, para aplicar lo aprendido en el aula, para que el alumnado pueda ver realmente la importancia y el uso real que va a tener aprender todas estas cosas que están aprendiendo en matemáticas, en ciencias, en todas las materias. Se sitúa al alumnado como agente del propio proceso de aprendizaje. Es un aprendizaje basado en la experiencia, en la toma de contacto directa, en la manipulación directa. Entonces es mucho más vivencial y cala mucho más profundo. Estos son los centros que están participando ahora mismo. Nos faltan los 2 que están en proceso. Y tenemos el blog de la red de huertos, donde compartimos diferente información tanto de los coles de la red como de otros proyectos, iniciativas o vamos subiendo diferentes artículos o documentación, información interesante que puede
que pueden utilizar tanto los centros de la red como cualquier otro, que está abierto, por supuesto, a todo el que quiera entrar a bichear por ahí un poco lo que tenemos. Estos son imágenes de algunos de los centros. Tenemos muchísima variedad. Centros que tienen suelo de tierra, que tienen muchísimo espacio, que tienen mucha vegetación, árboles. Tenemos huertos en el centro más histórico que no pueden hacer mucho en el huerto, pero al final, si hay interés y si hay ganas, se pone un huerto en el cole. Muchas veces parte de ahí, de ese interés o de esas ganas. De hecho, lo que hemos visto, una de mis reflexiones puede ser que cuanto más difícil es, con más ganas cogen el huerto, o sea, cuanto menos posibilidades tienen de tenerlo fácil, más tiene que poder la intención, las ganas y la voluntad del profesorado, del equipo directivo o de las familias, que a veces son ellas las que fomentan, las que están pidiendo y solicitando que se haga huerto escolar. Y el proceso de adhesión a la red, pues es cuando recibimos la documentación que solicitamos, se hace una visita inicial a cada centro, pues para ver un poco de dónde partimos, cómo vienen trabajando el huerto, si es que lo tenían, también hay coles que no tenían huerto y lo quieren poner. Se elabora un informe, resultado de esa reunión, de la visita, donde además vamos a analizar las necesidades que tienen, los puntos fuertes, las necesidades tanto técnicas, organizativas, que muchas veces hay muchas necesidades organizativas, mucha carencia organizativa, y técnicas organizativas y materiales, para que tengan un poco una visión general de dónde se llegan, porque muchas veces es un profesor o profesora o el equipo directivo o 3 o 4 profes de un centro y parte de la voluntad, pero faltan muchas cosas alrededor que puedan sostener esa intención, ese interés, para que no solo se pueda implementar el huerto escolar, sino que tenga continuidad y tenga realmente un calado real en toda la comunidad educativa, no solo en el alumnado, sino también en el profesorado, en las familias, en las personas que van a colaborar. Luego trabajamos con los centros de manera individualizada, cada uno tiene sus necesidades, cada uno está en un punto del trabajo en el huerto, de la incorporación de ese trabajo en el día a día, en las rutinas escolares. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Hacemos seguimientos constantes, visitas periódicas. También se hacen todos los años encuentros, diferentes colaboraciones entre asociaciones u otros agentes de la ciudad de Valladolid y alrededores, o de otras ciudades incluso, con proyectos que nos puedan parecer interesantes, donde recomendamos que puedan visitarlo, por ejemplo, o algún tipo de interacción. Y con esto lo que conseguimos es una mejora continua, porque todo el tiempo estamos analizando los avances, las necesidades. Si tienen, por ejemplo, necesidad de instalación de riego, pues es que el profesorado no tiene por qué saber las diferentes opciones de riego que puede haber. Entonces, pues para eso está la asistencia técnica, para asesorarles, les hacemos el diseño de riego. Luego tenemos también una serie de incentivos que, según vamos poniendo objetivos realistas a los centros, según las necesidades y dónde quieren llegar ellos, las expectativas que tienen, les vamos entregando una serie de objetivos, y a medida que los van consiguiendo, pues podemos ir aportando pues igual un material específico, una herramienta específica, por ejemplo, para el compostaje. Pues el año pasado hemos entregado airadores a ciertos centros que querían avanzar más en el proceso de compostaje, por ejemplo, o el riego, los materiales para el riego de algunos bancales o de algunas zonas. Luego elaboramos diferente documentación según las necesidades. También, como digo, hicimos un calendario de siembra adaptado a la climatología de Valladolid. Y, por ejemplo, en estrategia alimentaria sí que se han hecho diferentes actuaciones con exposiciones, por ejemplo, pero se trabaja de una manera transversal, tanto en los huertos escolares como en los otros proyectos de horticultura
de agroecología urbana que hay en la ciudad. Realizamos fichas didácticas, educativas para diferentes niveles y estos son los dosieres que empezamos a hacer el año pasado, porque yo sí que detecté que había una necesidad de una carencia muy grande de conocimientos muy básicos sobre agroecología que trascendían más allá de la propia agroecología y de la propia educación como tal para esos alumnos. Entonces, el enfoque que intentamos dar es que se utilice el huerto como un recurso pedagógico, que se instaure de una manera que sea sostenible en el tiempo para todos esos centros, que si no se tienen que forzar y tienen que parar una temporada, no pasa nada, se prepara mejor la siguiente, que muchas veces van muy presionados a que como tienen huerto lo tienen que trabajar en todas las épocas y al final las personas que suelen ser en la mayoría de los casos pues 1, 2 o 3 como mucho las personas responsables del huerto se acaban quemando. En el momento que esa persona, lo ha dicho antes una compañera, yo creo que Andrea, que estoy de acuerdo con ella en la mayoría de matices que ha hecho en el análisis de los problemas y las necesidades de los centros, en Valladolid son exactamente las mismas. Y en la utilización como el recurso pedagógico vemos que es una cosa muy interesante, una pata, una vértebra muy interesante de los programas de huerto escolar, porque va más allá de aprender sobre la agroecología en sí, sino, como he dicho antes, pues de aplicar todo lo aprendido, de ver una utilización real y de aprender experimentando y con las manos. Además, es muy fácil poder adaptar los trabajos, tanto físicos como de aprendizaje, a las diferentes necesidades del alumnado, tanto a niveles educativos como a necesidades más particulares de cada alumno y alumna. También estamos procurando, con diferentes propuestas para el profesorado, un trabajo intergeneracional, muchas veces con sus familias, otras veces no tiene por qué ser con sus familias, pero mediante proponemos que siempre tengan un banco de semillas, por ejemplo, estamos dentro de una organización que un grupo de gente y de asociaciones y de entidades que está creando ahora mismo un programa de recuperación de semillas tradicionales a nivel de Castilla y León. Entonces, como red de huertos escolares, estamos ahí también para poder ser responsables, cada centro escolar, de algunas semillas, dependiendo de cuándo ellos cultiven o de cuándo se vean más fuertes, cultivando algunas de esas semillas para simplemente poder generar más semilla para poder guardar y que se conserven esas semillas que están adaptadas al clima, al terreno, que llevan muchísimos años en esta zona y que se están perdiendo pues porque las grandes empresas pues, se lo están comiendo todo de venta de semillas. Entonces, consideramos que es una gran problemática el tema de las semillas, de los cánones que hay que pagar por las semillas y entonces el trabajo en la recuperación de estas semillas es muy importante y uniendo esto a lo que comentaba de la comunicación intergeneracional, de esas vías, esos puentes que intentamos crear y tender, se está haciendo también un banco de saberes tradicionales, de saberes de estos abuelos y abuelas, tíos, tías familiares, que estamos muy desconectados, los niños y niñas escolares están bastante desconectados de lo que puede contar esos abuelos, esas abuelas que han trabajado en el campo, que son agricultores o agricultoras, han sido toda la vida, que han sido ganaderos o ganaderas, que tienen ese vínculo con la tierra, con el pueblo, que les sigue gustando ir al pueblo, pero ya no escuchan tanto al abuelo. Y toda esa sabiduría, igual que esas semillas, se están perdiendo. Entonces, pues dar un poco de valor también a lo que tienen que contar
todas estas personas, incorporándolas a la escuela, al centro escolar, para que puedan ir a hacer un taller, a hacer una charlita, colaborar un día en el cole y que incluso también colaborando, entregando semillas que ellos tienen allí guardadas, o que ellas tienen allí guardadas, o esquejes de plantas. Esto unido al banco de semillas de cada centro, queremos que lo que se consiga es que haya alumnado, que está más vinculado familiarmente con la tierra, con los pueblos, con la agricultura y la ganadería, que pueda ir sintiendo más orgullo sobre todo eso que tiene que contar su familia y que sientan más pertenencia del huerto escolar. Porque muchas veces es, bueno, pues me toca, salgo, está media hora, hago lo que tengo que hacer y ya está. Entonces, hay que avanzar mucho más de ahí. El huerto escolar agroecológico tiene que ser mucho más que eso. De hecho, aparte de esa comunicación intergeneracional, también se hace una concienciación sobre el modelo de consumo que tenemos, el modelo de residuos, no solo de alimentario, sino general, porque se tratan temas medioambientales y todo está interrelacionado. El tema de los residuos se trabaja mucho. La concienciación sobre la pertenencia a la naturaleza, que en las ciudades, y hablo de Valladolid, no me quiero imaginar pues, en ciudades más grandes, pero hay una desconexión muy grande con la naturaleza, con los procesos, una falta de saberes sobre los procesos que se dan en la naturaleza, sobre de dónde viene la agricultura, sobre de dónde viene el compostaje, de observar lo que pasa en la naturaleza y hacérmelo más fácil llevándolo a mi terreno, pues recuperar un poco eso, el trabajar la observación, trabajar la prueba y error, o sea, que tú hagas un semillero y se muera es un gran momento de aprendizaje para el alumnado, que pueden hacer un análisis de lo que ha pasado, proponer diferentes actuaciones para intentar que la siguiente vez no pase, buscar otros sitios. Entonces, muchas veces sí que veo que el profesorado, por ejemplo, intenta tenerlo todo como muy estructurado, pues como las clases, ¿no? Tenerlo todo como muy estructurado, que no haya opción de fallo, que no haya opción de que algo salga mal. Y precisamente el huerto te da la oportunidad, porque no puedes controlarlo todo, de que salga mal y de que todo sea un aprendizaje no solo escolar, sino un aprendizaje para la vida, para poder ir siendo más resilientes, para poder no bloquearse y buscar otras maneras de hacer, para analizar la toma de datos en el compostaje, por ejemplo, la observación, el sacar conclusiones, todo este pensamiento más científico. Creemos que es muy importante para todos los ámbitos de la vida, ya vayan a tener un fin científico como tal o no, pero es que el análisis de problemas lo vamos a tener en todos los aspectos de la vida, todos esos alumnos y alumnas. Y sí que con el tema de la concienciación de la pertenencia a la naturaleza, el ser conscientes del impacto que generamos, de qué es lo que pasa cuando hay desequilibrios en la naturaleza, el poder comprender los ciclos naturales. Yo me estoy centrando últimamente mucho en el suelo, porque es que desde el propio profesorado he visto que necesito, o sea, antes íbamos avanzando en todo esto que estoy diciendo, pero he visto que no, que tengo que parar y volver un poco atrás y centrarme un poco en el profesorado con estos dosieres, por ejemplo, para que cambiemos la imagen que tenemos de un huerto, de tierra, tierra, una planta, tierra, tierra, una planta. Eso no es un huerto, eso no pasa en la naturaleza. Un huerto es equilibrio, es biodiversidad, son bichos. Cuando hay una plaga es un indicador de que algo pasa, es un indicador de que hay un desequilibrio. Pues que el profesorado entienda todo esto y lo vaya incorporando, pues me está costando más de lo que pensaba que iba a costar. Pero bueno, la verdad que con la propuesta de, venga, prueba en un bancal a hacer acolchado y me dices, porque claro, una de las labores que más agotan
al profesorado es cuando llegan en septiembre y está todo hecho una selva. Entonces es que se les quitan las ganas de todo. Y si encima no tienen apoyo del claustro, de todo el claustro, si son 2 los que tiran, cuesta mucho arrancar ese huerto. Claro, es tan sencillo como tener acolchado todo el verano. Si vas a cultivar, como si no. No vas a tener que estar volteando la tierra, esperando a que te dejen una mulilla, esperando a que venga no sé quién a dar la vuelta a la tierra, a esponjarla para que se pueda plantar. Entonces, estamos ahí en ese cambio. Con el compostaje, por ejemplo, pues muchos, creo que todos los centros de la red ya tienen composteras. Algunas llevan trabajando el compostaje bastante tiempo y otras se supone que sí que lo estaban trabajando, pero lo que estaban haciendo era acumular residuos. Y claro, pues es otro cambio de mentalidad. El compostaje no es acumular residuos, es imitar lo que pasa en la naturaleza con los residuos orgánicos. Marina, disculpa, tendrías que Sí, terminar en un minuto. sí, nada, ya termino. Vale, estos programas además incluyen tanto al alumnado como al profesorado, como a las familias, como a personas trabajadoras que están relacionadas con el centro escolar, muchas veces jardineros o jardineras municipales que a título individual pues, quieren colaborar. Habéis dicho antes, por ejemplo, las personas que trabajan en cocina, también tenemos casos o del conserje o la conserje, diferentes agentes que están cerca del centro escolar y, y colaboran de manera activa en ese huerto. En resumen, lo que pretendemos conseguir con los huertos escolares en esta red de huertos es, por un lado, que se utilice ese huerto como un recurso pedagógico para trabajar el currículo y, por otro lado, crear un cambio de mentalidad, una conciencia social y medioambiental a todos esos agentes que están cerca del huerto escolar, profesorado, alumnado, familias. Hacemos también talleres con familias si lo requieren. Entonces, aunque es un proyecto pequeñito, en este aspecto sí que es muy ambicioso porque pretendemos pues cambiar conciencias mucho más allá de alumnado o de profesorado. Hacemos diferentes talleres así más específicos. Aquí veis algunas imágenes, el encuentro anual de los huertos, donde proponemos una actividad para que los diferentes centros puedan confluir en un punto, aquellos que puedan y les guste, donde compartamos diferentes experiencias, aprendamos de los otros coles y de los otros compañeros y compañeras, y luego se hacen también talleres un poco más didácticos, dependiendo también de las necesidades que hemos ido viendo. Entonces, pues nada, hasta aquí mi explicación de la red de huertos escolares del Ayuntamiento de Valladolid, y aquí os dejo el contacto para poder seguir trabajando en estas cosas, creando sinergias allá por donde vayamos, que es lo importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marina. Tenemos 25 minutos y ya unas cuantas preguntas, así que vamos a lanzarlas. Germán ha empezado a responder algunas en el chat también, para quienes hayáis estado más atentas a la pantalla, a escuchar a María y no os hayáis fijado mucho en el chat. Bueno, podemos empezar con la primera que llegó. Era una pregunta para Andrea, era de Miquel, y pregunta si hay algún equipo o comisión dentro de Enredándonos que esté desarrollando la transición del huerto hacia el bosque de alimentos y el potencial de restauración ambiental del patio para recuperar el diseño de estos espacios para y desde la comunidad, en lugar de que esté en manos sobre todo de despachos de arquitectura. Entiendo que es una pregunta si hemos detectado dentro de los formularios y del diagnóstico trabajos en esta línea. Hay un proyecto hay dos proyectos que se me vienen a la cabeza. O sea, dentro de Enredándonos, ¿no? Porque somos Abel y yo aquí donde nos veis ahora mismo, con Germán y más gente que se ha ido sumando en el encuentro.
y no hemos llegado como a eso, pero evidentemente es un posible dispositivo también para la agroecología escolar, ¿no? Y complementar un montón de cosas que también estaban comentando Germán y Marina. Pero se me vienen a la cabeza dos proyectos que sí que están identificados en este sentido. Uno es el Instituto Aguas Vivas en Guadalajara. Tiene un proyecto Sembrando el Cambio que es brutal con el tema del bosque, la charca, la liada que tienen ahí comunitaria. Es muy, muy chulo. Y Berta, que es la profe, es un amor y súper fácil de... ¿cómo se dice? Accesible para que os cuente un montón de cosas. Y luego las compas de Altequio, que están también en Tangente este año, han hecho un proyecto, a ver si lo puedes buscar tú también en la web, porque tienen una guía metodológica precisamente para la renaturalización de los patios desde una perspectiva comunitaria, que han estado haciendo este año también. Y bueno, eso, tienen ahí una metodología y han hecho toda una experiencia y tal, que pues también puede ser interesante. No sé si con eso he respondido, Miquel. Bueno, aquí. Venga, pues gracias. Ahora pongo el enlace de la guía que planteabas. ¿Se me escucha? Sí, se te corta. Que os animo a que... Abel, ¿se te ha cortado? Yo le he cortado a Abel, sí. Vale. Pues a ver, que yo no había recopilado las preguntas. Yo tampoco. Estaba. Sí, tienes por ahí una pregunta más, Andrea, que decía, para Andrea. Andrea, del mapeo realizado, lo hace Santiago desde Chile. Sí. ¿Cuál es el perfil de los docentes que participan en estas experiencias? ¿Ahora de conocimiento de origen? Si tienen formación o experiencia en agroecología, familia campesina, en pedagogía, en educación ambiental, etcétera. Pues habría estado interesante saberlo, pero eso es demasiado. Solamente preguntamos si eran, más que nada el perfil es por nivel educativo, que nos contestan, ¿no? Si aquí en España eso es infantil y primaria, lo que sería la básica y en Chile, y luego secundaria, FP y demás. Entonces, ese es el perfil, porque no nos ha dado la vida como han sido formularios que en realidad esta ha sido como una limitación metodológica bastante importante, porque los formularios se han hecho un poco largos. Para quienes los hayáis respondido lo sabéis, veo por ahí a los de La Rioja, a Marina también, ¿no? Eran un poco largos, para los centros también se hicieron un poco largos, entonces tampoco podíamos incorporar demasiadas preguntas para el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, es una tesis doctoral que ahí yo dejo también. Y sería interesante, sí, ver esta experiencia o formación y tal, pero bueno, todo el mundo, casi todos los profes y profas que contestan dicen que les falta formación, o sea que formación y experiencia ya sabemos que en general poca, ¿no? Claro. También hay una pregunta para mí, que es si en las experiencias que conocemos donde interactúan escolares con campesinos, ¿cuál es el peso que tiene el lenguaje utilizado? Si han observado diferencias relativas al género, y si interactúan con campesinas o campesinos, si es un docente o quien orienta, realiza y motiva las actividades. Yo lo he contestado por mail, tenemos ahí por el chat, tenemos gente que hace prácticas con nosotras, que es gente de estudiantes de la universidad. Y entonces ahora mismo hay una chica que está haciendo estudios de género y quiere enfocarse en eso. Así que ahora mismo no sé responder, pero igual de aquí a un tiempo tenemos ideas sobre el tema, ¿no? Nosotros sí que lo que intentamos trabajar es los lenguajes de la agroecología, o sea, el lenguaje tradicional, el lenguaje científico o el lenguaje de movimiento social. Mira, entra Abel, a ver si recupera el mando. Pues estamos haciendo una pequeña experiencia de rincones de las voces de la agroecología en los huertos, en donde se acoge a gente y queremos que sea el alumnado el que acoja y por lo tanto de manera activa
busque personas que sean de estos diferentes tipos de conocimiento y que se pongan en valor todas. Y también concretamente un proyecto con secundaria en el que a través de una iniciativa concreta, que son el riego con las jarras de barro que las entierras, ¿no? Eso queremos que se trabaje desde diferentes voces, ¿no? Desde la mirada científica, desde la mirada del movimiento social y desde la mirada de los saberes, el conocimiento ecológico tradicional, para ir dando pistas al profesorado de cómo se puede ir trabajando de una manera multidisciplinar o como se le llame, pues a eso, ¿no? Por ahí estamos. Y también hay una pregunta que es si la cosecha se recoge, quizás esto, Marina, la cosecha que se recoge es para autoconsumo de docentes y familias, o los huertos más grandes dan opción a la venta en algún punto, o se ha planteado incluso la transformación de estos vegetales recogidos. Esto, bueno, las dos, ¿no? En general, o sea, Y yo depende también. mucho, claro, depende mucho del centro. A lo mejor esta Marina puede dar una cosa como más concreta, ¿no? Pero en general depende del centro, teniendo en cuenta que la mayor parte de las ocasiones el huerto es algo pequeño, ¿no? O sea que no hay así como grandes producciones en general, igual más en institutos, en secundaria, sí, sobre todo en FP hay muchos ejemplos, ya no lo he comentado, ¿no? Pero está creciendo mucho en secundaria y FP y se está vinculando ya mucho a FPs agrarias o de hostelería y demás que están incorporando el huerto ya como elemento productivo. Y entonces sí que están haciendo cosecha y transformación alimentaria y demás, pero bajando a niveles, pues en general es algo más bien anecdótico, ¿no? Que luego ahí depende de cada centro si se lo llevan los niños y niñas que se lo han cosechado, o si hacen algo, o si lo llevan a cocina, o si se forman cooperativas, que hay varias experiencias también de cooperativas que hacen mercadillos y demás, ¿no? O sea, hay un poco de todo. Me he colado Yo- desde el móvil. Vuelvo a escucharos. Abel, Pues yo tenía una pregunta que es para las tres, desde toda Un vuestra mom- experiencia de Está- trabajo de puerto educativo. un Marina estaba a punto momentito, de contestar. Abel, Sí. Perdón. por contestar también a la pregunta de qué se hace con la cosecha. La mayor parte de las veces la línea de Andrea no da para mucho la producción y en mi experiencia se suele repartir entre los escolares. Es verdad que hay algunos centros, los centros de educación especial, sobre todo, hay un caso muy concreto que trabajan en transición a la vida adulta, en la producción de planta, no hortícola, pero sí que pues planta suculentas o diferentes planteles y sí que hacen luego como un mercadillo. Y respecto al FP que ha comentado Andrea también, yo sí que conozco algunos centros de FP, igual más en la zona de Cantabria, sí que es verdad que no en Valladolid, que venden cestas de consumo a profesorado y alumnado, a las personas que puedan acercarse por allí. Venden tanto plantas aromáticas y cestas de productos del huerto. Y también tenemos coles que disponen de cocina, pues porque era la casa antigua del conserje, de la conserje, entonces disponen de cocina y sí que hacen transformación con el alumnado, sí que hacen diferentes recetas, encurtidos, incluso en uno de los encuentros, la propuesta era hacer un libro de recetas, que tenéis en el blog, y había coles que lo elaboraron en el propio centro, los que tenían la suerte de tener una cocina en el centro para que el alumnado pueda trabajar, que es muy importante para luego trabajar todo el tema de la alimentación. Pues claro, luego los niños pequeñitos comiendo rabanitos porque los han cultivado ellos, cuando en casa sería una cosa impensable, o de primaria comiendo la tortilla de espinacas, que en casa, vamos, ni por asomo lo hubiesen hecho, pero ha sido otro proceso, entonces sí que facilita mucho ese acercamiento y esa reconciliación, digamos, con la alimentación del huerto.
Te preguntan, Marina, también, ya que estás tú hablando, ¿qué figura asume la coordinación y la realización de estos trabajos? ¿Quién va a los centros a hacer el diagnóstico y el seguimiento? ¿Quién diseña las unidades didácticas? ¿Quién dinamiza las propuestas? ¿El equipo de trabajo? Somos un grupo de técnicas, en este caso. Yo soy la que suele ser la cara visible. Voy a los centros, yo tengo el contacto con las personas responsables de cada huerto. Extraigo las necesidades de los informes, también los elaboro yo. Y luego somos un equipo para poder diseñar esos materiales. Somos una empresa de educación ambiental que llevamos la asistencia técnica, la asesoría técnica de esta red de huertos. Si quieres seguir tú ya, Abel. Perfecto. Pues yo tenía una pregunta que puede ser para las tres. Yo creo que aquí vamos a estar muchas personas que estamos convencidas de ese enorme potencial pedagógico de una comunidad escolar con todo lo que implica para desarrollar esos sistemas o para apoyar esos sistemas alimentarios locales, sostenibles y saludables y para que nuestras peques actuales en su aprendizaje, desarrollo, vayan incorporando muchos de los planteamientos de la agroecología, pero luego entiendo, bueno, y Germán, pues nos has traído como que un ejemplo de las muchas cosas planteadas desde el marco teórico y en la práctica concreta, ¿no? En muchos centros. Marina también hablaba de algunos ejemplos y yo me estaba preguntando cuáles pensáis que son las mejores estrategias para conseguir, por una parte, convencer, pero ya no solo convencer, también activar al profesorado, que al final es quien maneja, ¿no?, el grueso de horas lectivas para que en sus programaciones, en sus proyectos, se integre esa perspectiva agroecológica y los diferentes espacios que nos planteabais, ¿no?, de cómo trabajar el huerto, cómo trabajar el comedor, cómo trabajar relaciones con otros espacios agroalimentarios del territorio. Y eso, en vuestra experiencia, ¿qué puede resultar más eficaz, ¿no?, para que el profesorado se suba a este barco, o en qué medida es o no imprescindible figuras externas para facilitar y apoyar al profesorado a que haga todo esto? Mm. Ay, y perdonad, ¿y en qué medida los ayuntamientos, en casos que conocéis, están jugando un rol importante para precisamente facilitar esos recursos de apoyo, u otras facilidades, ¿no? Pues, joder, es que has hecho un montón de preguntas. Es que son como muchos niveles, ¿no? Uno es que yo creo y que se dijo en el manifiesto y que yo estoy a tope con ello, que es los cambios legislativos, o sea, que la ley educativa incluya explícitamente un tiempo reconocido para sostenibilidad o agroecología o como lo quieras llamar. Eso ya va a hacer que el profesorado ya tenga un aliciente, ¿no? Tiene un tiempo reconocido para poder trabajar eso, que es algo estructural del sistema educativo. Teniendo horas para poder pensar con calma y diseñar y adaptar contenidos y demás, pues yo creo que eso ya facilita, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la LOMLOE vino de golpe, que mucha gente, vamos, que el profesorado se ha tenido que adaptar o se está adaptando todavía a una nueva forma de nombrar las cosas, ¿no? Ahora son situaciones de aprendizaje y entonces antes eran unidades didácticas y tal, o sea que no les damos tampoco tiempo como adaptarse y tienen mucha burocracia, o sea, yo creo que hay una sobrecarga que es real, que limita esta motivación y esta implicación, ¿no? En este tipo de iniciativas. Y no quita que tener este tiempo o estos espacios de coordinación en los centros signifique que no debamos estar otros agentes, ¿no? Que entonces nos quedamos sin curro. Pero porque también eso, hacemos como dinamizador, o sea, podemos dinamizar de otra manera desde una perspectiva más amplia, ¿no? Porque tampoco al profesorado le podemos exigir que sepa de todo, o sea, que entonces, pues para apoyar el compostaje, para apoyar los procesos comunitarios con productores y productoras, para, ¿no? Como un montón de cosas, o para incluso la coordinación interniveles, ¿no? De qué ocurre en el centro, pues está bien que haya figuras como nosotras. Lo que sí que debemos pelear o conseguir también es que, pues la precarización, ¿no? Y ahí la siguiente pregunta es, sí, hay muchos municipios que están
haciendo proyectos o que están manteniendo proyectos en los que hay una figura de educador o educadora ambiental, pero generalmente estas personas cobran un salario que no está ajustado a las condiciones del trabajo, ni siquiera, por supuesto, a la de la formación que tenemos, ¿no? Los municipios al final están sacando pliegos y contrataciones que al final tiran a la baja, ¿no? Que los criterios siguen siendo económicos. Entonces, ahí se puede perder esa perspectiva más crítica agroecológica de justicia ecosocial y demás, y nos precarizamos el formato, ¿no? Entonces nos encontramos con programas que, si bien se han mantenido a lo largo del tiempo, van aumentando el número de centros que hay, pero no aumentan el personal técnico asociado, ¿no? al contrato, y esto es una limitación. Bueno, yo qué sé, es que esto ya sabéis que es una tesis, doctora. Entonces, Sí, yo también creo que una de las maneras de mirarlo, aunque parezca contradictoria, es decir, no es trabajo de los profes. Porque al final, igual que otros temas, no son trabajo de los profes y están presentes en las escuelas, ¿no? Entonces, sí, tenemos el modelo de que el profesor de mates, pues hace mates y entonces tiene que haber como un profesor de agroecología, pero cuando eso no se da, pues entonces también tenemos otros modelos que falta que funcionen, pero pues eso, que viene gente de fuera y lo hace. Y entonces así el profesorado se acaba sumando, porque acaban diciendo, bueno, pues me sacan bastante trabajo de encima, ¿no? Y ahí están los trabajos de coordinación, como los que decía Andrea, como los que hace Marina, o los trabajos de gente que es contratada por las asociaciones de familias de alumnos que están en el propio centro, que contratan a todo el personal de comedor y una de esas personas la dedican al huerto. Y entonces es un modelo de contratación que es precario y que no consigues que la gente esté muy feliz con su trabajo en el sentido material, pero también es muy gratificante, ayuda muchísimo al profesorado, permite que las clases se dividan en dos y entonces una parte del grupo se queda en el aula, otra parte del grupo baja abajo, se trabaja solo con 12 personas, etcétera, ¿no? O sea que hay diferentes modelos, no está en absoluto, no hay un solo modelo en absoluto, en una fórmula, porque no tenemos capacidad para imponer una fórmula o para luchar por una fórmula. Estamos todos bastante haciendo lo que podemos en cada rincón. Y en algunos lugares son las familias que se han organizado y han puesto a alguien, o como decía Santiago de Chile, hay sitios en donde son la gente mayor la que está en los huertos apoyando. Y entonces ahí hay lenguajes diferentes, a veces no tienen perfiles educadores muy adecuados, pero entonces, bueno, pues se hace lo que se puede con todo, ¿no? O sea que un poco la situación es así de dispersa, pero también así de rica, ¿no? Yo un poco al hilo de lo que comenta Germán, creo que no se puede tener un modelo solo porque en 28 centros que tengo en Valladolid cada uno se organiza de la mejor manera que puede. Es verdad que influye mucho algo que también ha salido en esta conversación, que es la cantidad de personal con plaza fija que haya en el centro o de interinos que se vayan moviendo. Yo me he encontrado de todo. Hay centros que con muy poquito hacen mucho. Hay solo uno de todos los centros de Valladolid, de la red de huertos de Valladolid, utiliza el huerto como proyecto de centro total y transversal. Entonces, el profesorado que vaya a trabajar en ese centro tiene que acatar eso. Sí o sí va a tener que trabajar el huerto porque ya está totalmente repartidas las tareas, profundizado en cada materia, cómo se tiene que trabajar en cada materia. Entonces, dejan como muy poquito. Sí que hay margen para que cada uno lo haga suyo, cada profesor o profesora, pero está muy marcado desde el proyecto educativo del centro esa línea transversal del huerto. Luego hay centros pues que bajan con todo el alumnado, con toda una clase. Hay otros que la persona responsable se coge a 3 o 4 y va bajando y van cambiando. Hay muchísimos modelos. Yo a los centros que tienen un modelo que les funciona y que permanece en el tiempo, pues ese es su modelo. Y a los que no, pues que vayan probando. Que vayan probando diferentes formas de organizarse
muchas veces lo que más cuesta es, pues esto, es llegar al resto de profesores, ¿no? Pues aunque tengan plaza, pues ya están cómodos con su preparación de las clases, porque ya llevan muchos años y es un esfuerzo que se les pide hacer si es que llega a esa petición. Entonces yo muchas veces a mis personas de contacto, a mis responsables del huerto, les voy diciendo, bueno, pues mira a ver primero profes de ciencias, que te ensayen, pues, que es mucho más fácil, ¿no? Hilarlo. Y pregúntale si hay algo que le gustaría dar. Y yo le preparo una sesión o 2 sesiones para que trabaje, sea de science, sea de matemáticas, de lengua, de lo que sea. Yo le preparo una sesión, primero les doy ideas, de hecho uno de los dosieres serán de recursos, de propuestas educativas por ciclos y para las diferentes materias que se dan. Pero de esta manera como más personal y más comprometida, porque ya te están preguntando algo que es que te lo van a dar hecho. Es más difícil decir que no. Lo que les propongo ya a estos centros es que si un profe ha accedido y le ha funcionado a dar tal cosa en el huerto en vez de en el aula y le ha funcionado, que eso lo intenten hacer todos los años, solo esa pequeña cosita. Porque si se consigue esa pequeña cosita, es mucho más fácil ya, que ya participen más, ya se han acercado al huerto. Es que hay mucho profesorado que tiene huerto escolar y que las partes de la flor las siguen viendo en el libro o en la pizarra digital, teniendo flores de calabaza en el huerto. ¿Qué pasa? Que no coincide en el tiempo con cuando tienen programado ver esa parte, ¿no?, del temario. Pero es que las tienes allí, o sea, es que puedes polinizar tú. ¿Cómo no lo vas a utilizar? Entonces, a mí a veces me llevan los demonios, pero bueno, pues también entiendo que tienen mucha carga, que es complicado su trabajo también. Entonces yo intento facilitárselo lo máximo posible. A nada que alguien abre un poquitín una rendija, allá voy yo. Te preparo una clase, de qué quieres, para cuántos alumnos, una sesión, 2 sesiones, qué quieres tratar. Se lo intento dar todo hecho porque esa es la manera de que ellos vayan comprobando los beneficios que tiene para su clase, para lo que ellos quieren conseguir, aunque el huerto les dé lo mismo, el poder tener este otro recurso y poder utilizarlo, ya que lo tienen en el centro. Es que necesitamos a muchas Marinas con toda la pasión que nos transmite, apoyando, contagiando, seduciendo a los equipos docentes. Tengo que terminar porque nos acercamos al final de la sesión. Puede que se haya quedado alguna pregunta sin responder. Lo lamento, yo sí quería cerrar con un par de cosas. Con una, quienes todavía seguís conectadas, os invito a que en el chat escribáis 2 palabras que os surjan a raíz del webinario y vamos a recopilar esas palabras, vamos a generar una representación gráfica de las palabras más y conceptos más comunes a través de una herramienta que se llama Nube de Palabras y en el email que os enviemos os lo facilitaremos. Y por otro lado, quería muy rápidamente recordaros que el proyecto Enredándonos continúa en 2026. Hemos conseguido una ampliación, esta vez con más recursos. Quería daros pinceladas súper rápidas de lo que vamos a hacer para que estéis al tanto y porque puede que alguna de estas iniciativas sean de vuestro interés. En primer lugar, vamos a dar forma a esta red de agroecología escolar de la que hablábamos, creando un grupo motor desde el que plantear un modelo de gobernanza y una primera hoja de ruta que ya facilite una dinámica de trabajo compartida durante 2026 para ese intercambio entre agentes y experiencias y para otras iniciativas comunes que puedan surgir. Vamos a trabajar también con la red de universidades cultivadas, la RUC, y con Teachers for Future en la mejora de la formación inicial del profesorado, que es una de las carencias o de las necesidades que se han detectado en todos los ejercicios, digamos, de diagnóstico o foros de análisis. Y vamos a trabajar también en el marco de una comunidad de aprendizaje orientada a la práctica,
cómo superar algunas barreras normativas operativas que consideremos claves para el desarrollo de la agroecología escolar. También tenemos previsto realizar un segundo webinario que dé continuidad al de hoy, pues probablemente en el otoño de 2026. Para recibir información sobre todas estas iniciativas, poder participar, estar al tanto del desarrollo del proyecto, necesitamos que nos dejéis vuestro contacto y la autorización por el tema de datos en el formulario de evaluación del webinario, que ya tenéis el enlace en el chat, y que no obstante en el correo que os enviemos, digamos, a todas las personas inscritas, lo volveremos a incluir. Con todo esto termino. Muchísimas gracias a las 4 personas, a Andrea, Elena, a Germán. Germán, por favor, transmítele el agradecimiento a Elena, además de nuestras felicitaciones, y también a Marina por estar aquí, por contarnos, contagiarnos, ilusionarnos con todas estas experiencias. Y como os decía, Enredándonos continúa, y ojalá podamos contar con muchas de vosotras en esta dinámica de compartir y de seguir llevando la agroecología escolar un poquito más allá, porque sabemos que puede llevarnos súper lejos. Así que mil gracias también a Javi por su apoyo técnico, y a la red de municipios y a su Consejo de Organizaciones Sociales por acoger esta propuesta para hoy. Y lo dicho, Mil gracias a vosotros, Abel. Ha sido un placer, súper interesante y un lujo, la verdad. Nada, y muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí, por supuesto. pues seguimos en el correo electrónico. Esperamos volver a veros y leeros y escucharos. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Gracias, buen día. Hasta luego.